Nacht, ella es ingeniera en alimentos, presidente de la Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Industria de la Alimentación. ¿Hay medidas demagógicas por parte del gobierno? Medidas que a los pequeños distribuidores y a los pequeños negocios los está complicando. Ornella, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá en el Interactivo. ¿Cómo andamos? Hola, ¿cómo andan Virginia, Alejandro y a todo el equipo? El gusto es mío. En relación a lo que mencionás, la verdad que sí, hay medidas que definitivamente benefician a los grandes operadores y corren del sistema parcial o completamente a las pequeñas y medianas empresas o distribuidores, ya sea fabricantes, lo que fuera. El punto es que terminan por reforzar las brechas existentes, ¿no? Los planes y programas existentes. Son un poco, yo veo por ahí la palabra, que es una palabra bastante fuerte, demagógico, pero expliquemos por qué se considera que las medidas del gobierno son demagógicas con respecto a los que están en el medio, que encima dan puestos de trabajo, pagan impuestos, abren negocios, tratan de respetar los precios de la mejor manera posible. ¿Por qué se piensa en demagogia, Ornella? Bueno, muy bueno esto, Alejandro, que mencionás. La verdad es que sí, antes de responder por qué es demagógico, hago fuerza en esto que mencionás, que es las pymes son las que dan el 70% del empleo formal de Argentina, ¿sí? Son los grandes dadores de empleo. No tenemos nada contra las grandes compañías, pero bueno, no tenemos que desconocer ni ignorar que se trata de la columna vertebral de la economía argentina, el sector pyme, por lo que plantear planes y programas que las excluyan del sistema y que solamente beneficien a grandes operadores, lo cierto es que, además de reforzar las brechas existentes, no hace más que generar un problema aún más grande en el mediano plazo. ¿Y por qué se dice demagógico? Bueno, porque a priori en el corto plazo suenan muy lindas, ¿no? Porque en cierta forma reactivan de manera superficial la economía en el corto plazo, ¿sí? Pareciera que se trata de soluciones. El hecho es que son cortoplacistas y electoralistas y que no hacen más que agravar el problema pensando un poquito más adelante, ¿sí? La verdad que tenemos que salir de estas medidas y programas superficiales para pensar en soluciones sostenibles, ¿sí? Que no sea un problema para mañana, pan para hoy y hambre para mañana, ¿sí? Tenemos que pensar en acciones inclusivas que contemplen a las pymes como parte de la solución, ¿sí? Sin excluir a los grandes operadores, pero bueno, pensando en todos los actores del sistema. Y por otro lado, también acciones que sean realmente federales, que no se concentren en un puñado de empresas, ni mucho menos en la capital del país. Ornella, vos sabés que me voy a tomar una palabra de uno de los planes, que es el precios justos. Pregunto desde la ignorancia, al final, ¿justos para quién? Bueno, esta pregunta es ir al hueso directamente, Alejandro. ¿Justos para quién, no? Porque en realidad, a ver, si bien el programa de precios justos, que es una reforma de precios cuidados y se llame como se llame, precios controlados, lo único que hace es establecer ciertos precios, entre comillas, controlados, que son acuerdos que solo involucran a las grandes empresas, ¿sí? Tanto a las grandes cadenas de supermercados como a los grandes fabricantes, ¿sí? A las grandes empresas nacionales y multinacionales. ¿Qué pasa acá con esto? En primer lugar, estos acuerdos se hacen a ciegas. ¿Y por qué digo a ciegas? Porque la verdad que desde el gobierno no se cuenta con un análisis real de la cadena de valor, por lo que va a un representante a acordar con el sector privado un precio sin saber qué está acordando, ¿sí? No hay un análisis real de cuánto debería salir. Por otro lado, tenemos que también contemplar que el 50 o 60% a ver, 50 en el caso de los alimentos y 60 en el caso de las bebidas, por ciento de la formación del precio son impuestos también. Entonces ahí el Estado es cómplice, en cierta forma, de esta distorsión que se da a lo largo de la cadena, ¿sí? Que termina pagando los platos rotos el sector más vulnerable de la población, o así también el sector más vulnerable del sistema de la parte del sector privado, como son las pymes, que en definitiva terminan siendo la válvula de ajuste siempre. Ornella, pregunta que te quiero hacer, yo sé que no está relacionada con los precios, pero sí tal vez con esta nueva modalidad, esta nueva forma de entender el famoso etiquetado. A los planes del gobierno como el Ahora 12, Ahora 24, los precios justos, se sumó la ley del etiquetado. ¿Ha habido algún resultado positivo desde que se instauró hasta ahora? Digo, porque también está sumado a todo esto, ¿no? Restricción de alimentos, la obligación de etiquetar, cambiar las etiquetas.
¿Cómo ha funcionado? Bueno, en realidad, si bien la ley de etiquetado, más allá de que tiene oportunidades de mejora definitivamente, Ujú. tiene un foco más pensado en beneficios para la salud, ¿sí? En defensa Sí. del consumidor, en brindar información fácil de procesar, ¿viste? Porque hoy en día, Ujú. a ver, para entender una etiqueta tenés que primero no ser miope, ni hipermétrope, ni nada, porque está escrito en tamaño 4. Y por otro lado, encima tenés que ser casi nutricionista, porque quién sabe qué es una fibra soluble, no sé, No, tengo y como... sumemos, Ornella, que muchos productos chiquititos llevan un código, un 2. Te tenés que aprender también el listado Tal cual. de cómo se categorizan, ¿no? Bueno, Otra... esto que decís, Sale, es totalmente cierto. Entonces, la ley de etiquetado, en realidad, el foco lo hace en contribuir hacia una información más fácil de procesar y Ujú. hacia un consumo más consciente. Esto no Bien. quiere decir que vaya a resolver ningún tipo de problema de malnutrición, ¿sí? Simplemente es una herramienta más que forma parte de un ladrillo gigante, pero de una pared gigante, digo, es un ladrillo que forma parte de una pared. ¿Qué pasa con esto? Si vos ves el impacto que tiene en el sector privado, lo cierto es que reimprimir los envases, volverlos a diseñar, reformular los productos, requiere muchísima inversión, ¿sí? Entonces, el sector privado está bien, por temas de cuestiones de salud, se va a tener que adaptar a eso, bueno, todo bien, ¿no? Ponele que decimos allá vamos. Pero si encima se le sigue pegando, la verdad es que termina recibiendo golpes de todos lados, y en especial el sector pyme, que para una gran Ujú. empresa, $10.000 quizás no significa tanto, pero para el sector pyme significa entre estar en rojo o en verde. ¿Sí? Es como, Claro. es la verdad, es el límite entre que la fábrica sea rentable y puedan dar empleo a que no. Entonces se da Ujú. esta situación en donde recibe golpes desde salud, recibe golpes desde estos programas que son completamente excluyentes y que benefician únicamente un puñado de grandes empresas. Recibe golpes de todos lados, son los principales dadores del empleo formal y además prestan, o mejor dicho, soportan una carga fiscal y tributaria como ningún otro sector. Y ahí es donde uno dice, no, ¿qué estamos haciendo? Estamos hipotecando nuestro futuro, estamos dándole durísimo a la columna Ujú. vertebral de la economía argentina. ¿Dónde está el Claro, negocio acá? ¿A claro. quién le sirve? Ornella, última pregunta que te hago, desde ya te agradecemos muchísimo porque escuchar siempre todas las campanas es importante para que la gente se haga una idea de quién, no digo quién es el malo, quién es el bueno, cómo funcionan los elementos de contrapeso entre una y otra decisión. Yo supongo que ustedes, como una cámara importante, ¿no?, de la pequeña y mediana industria, han ofrecido alternativas, estrategias, los escuchan, han elaborado otra forma de entender este difícil momento que estamos atravesando todos. Bueno, acá hay dos cosas en realidad te puedo decir. Desde el punto de vista comercial, en cuanto a los derechos y a las obligaciones de las empresas, lo cierto es que no hemos recibido ningún tipo de convocatoria para formar parte de la solución. Si en ese Ah, bien. sentido no nos escuchan, esto es gravísimo. Ahora, de todas formas, nosotros tenemos un diálogo fluido con ciertas contrapartes, como puede ser la COPAL u otras cámaras. Formamos parte de CEGERA, que es la Confederación Ujú. General Empresaria de la República Argentina. Formamos parte de espacios en donde sí hay diálogo, pero como cámara no nos han convocado todavía. Bien, o sea, el diálogo está, pero no los llaman a dialogar, como para decirlo en pocas Sí, palabras. sí, la verdad que en este contexto sociopolítico lo que se busca es llegar a las pasos sin sobresaltos, ¿sí? Y en ese Ujú, sí, sentido, bueno, se ve claro. que las pymes terminan siendo la válvula de ajuste. Sí, menos mal que en este problema no están incluidos millones de consumidores, menos mal, ¿no? Porque si no No, sería un problema. Sarcasmo. Ornella, sí. te agradecemos muchísimo el aporte. Entender la otra parte también es importantísimo en este barco en el que estamos subidos y el que tenemos que remar todos. Te mandamos Tal un cual. abrazo grande, Ornella. Un Gracias. abrazo grande. Gracias, Alejandro. Hasta luego. Chao, hasta luego. Ahí estábamos hablando con Ornella Nacht. Ella es ingeniera en alimentos y presidenta de CAPIMA. CAPIMA es nada más y nada menos que la Cámara Argentina